ir un poquito más allá. La muestra final estuvo dada por 52 países y el grupo mayor asociado con el fracaso fue el grupo largo. Gracias a esta metodología podemos definir un índice estandarizado para la clasificación de los rangos de duración menores a 0 largos, de 0 a 1,5 a ras y mayores a 1,5 cortos. Estos rangos de clasificación difieren a los manifestados anteriormente por la literatura, ya que los anteriores fueron una apreciación intuitiva. Hay un polimorfismo en la posición 949 de la BNF2 que tiene que ver con, pues no tiene que ver tanto con la morfología de esa proteína, ¿cierto? Entonces, con la formación de esa proteína. Entonces, es único. La investigación, o sea, nos va a llevar a algo, o sea, realmente aquí podemos con cuidado. Y luego, también ahí dicen que posiblemente en la función, ¿cierto? Entonces, cuando uno asume que, bueno, digamos que no en la formación de la proteína no hay como un efecto tan importante. En cuanto a la serostomía, se encontró que el 81% de las personas que padecían arroz bucal tenían serostomías o zonas de boca seca, siendo estadísticamente significativo. De acuerdo al flujo salival y la serostomía, se encontró que el 54,5% de las personas que tenían un flujo salival reducido tenían una sensación de boca seca, siendo estadísticamente significativo, al igual que el 52,3% que tenían un flujo salival no estimulado normal, también era estadísticamente significativo. Pertenezco al grupo de investigación en salud oral INSAO. Venimos a presentar nuestro trabajo de investigación. Como ya les comentaba, lo que nosotros queríamos tratar era registros polisomnográficos del bruxismo nocturno pre y post colocación de un desprogramador anterior. Entonces, nos referimos al bruxismo nocturno como un hábito oral que consiste en el rechinamiento, frotamiento o apretamiento de los dientes de una manera rítmica, involuntaria o espasmódica, que es diferente a los movimientos mandibulares fisiológicos. Y había un 17% de especialistas clínicos con una gran tendencia a la ortodoncia en la mitad de ellos. Los que menos se están preparando son cirujanos maxilofaciales y personas que estudian salud pública o salud colectiva en Medellín, frente a los entrevistados. Hay un 6% en áreas administrativas y afines y otro 2% en especialidades no especificadas. Con respecto a la categoría, subcategoría capital social heredado, encontramos que mucha movilidad en las familias. En este momento pues damos paso a la segunda ponencia del día de hoy. Es evaluación del perfil de H17 en periodo curricular de pacientes con peritonitis. Entonces, el mecanismo de las ponencias es lo siguiente. La persona da su exposición y... Buenos días. Este es el módulo 1, el cual nos establece que hay una relación directa entre las variables evaluadas, el índice y la estrategia normalizada y las imágenes en convivir en sus tres listas. Como nuestro tamaño muestral fue pequeño, decidimos aplicar un coeficiente de correlación no paramétrico, que es un coeficiente de correlación de Tuqueda Speed, el cual rectificó en todos los casos que el índice calculado a partir de las tres listas presenta una mayor correlación con el índice de histología, obteniendo un parámetro de significancia con el valor histológico menor a 0.05. En donde hace un estímulo condilar. También está el plan, el donato de aparatos que hemos visto durante todo el proceso evolutivo de la ortopedia y de la observación. Entonces aparece el proceso de tratar estas malformaciones por etapas. Esta es una idea en donde estimula y favorece el crecimiento cuando el tratamiento se hace paulatinamente, estimulando los mecanorreceptores que se ubican en las estructuras mencionadas, y este estímulo por etapas va a desencadenar una serie de eventos que van a favorecer aún más el crecimiento condilar, la elongación de la mandíbula y una lubricación de la fosa craneal.
mostró un 95.3% de participación en el estudio, la pérdida ósea mineral, 20 pacientes con 26.5% tenían pérdida ósea, el diagnóstico de densidad mineral teníamos 53.5% sanos, 25.5% con osteopenia, 20% con osteoporosis. También valorando los índices según la pérdida de densidad ósea mineral o no, encontramos que el índice cortical mandibular nos muestra que el 100% de los pacientes que tienen pérdida de densidad ósea mineral tienen índices moderados o severos para el índice cortical mandibular. Fue realizado en la Fundación Universitaria San Martín dentro del posgrado de Semiología y Circular en el grupo Impacto de la línea de investigación de materiales dentales. Lleva como título Estudio piloto para la evaluación histológica de la oseointegración de los implantes cristales versus implantes basales, realizado por la doctora Cristina Barrera, Dina María Lenis, Patricia Blanco, quien les habla. Teniendo en cuenta un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, que se rescatan a nivel mundial. Uno, cuando la evaluación abarca todo el sistema de salud, todo el sistema de educación y en general todas las intervenciones del Estado, y es una decisión de los países. Y la segunda, cuando definitivamente hay uno de los ministerios o una de las áreas que está más desarrollada y que por supuesto merecen tener un sistema de evaluación especial, que son los sistemas de enclave. Los autores también nombran que puede haber sistemas mixtos, en donde en alguna de las carteras o en alguno de los ministerios haya un sistema de evaluación más complejo y más desarrollado. Y al grupo de investigación de gerodontología en la Universidad Nacional de Colombia. Los estudios que analizan pronóstico en endodoncia han definido factores de riesgo relacionados con el resultado final del procedimiento endodóntico, clasificándolos en preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Nos hemos hecho amigos de la pareja y estamos promoviendo ahora los estilos de vida saludables, porque las enfermedades crónicas no transmisibles están afectando de manera grave y severa este país. La salud es un derecho, tenemos que luchar para que la salud sea un derecho, pero la salud es un deber. Yo como ciudadano tengo la obligación de mantenerme sano, y eso comienza mucho con lo que yo coma, sí, que no tenga una vida sedentaria y que también haga ejercicio. Y esta es la última, que 6 minutos tan largos. Para realmente, ¿y por qué investigar? Para construir conocimiento complejo. Créanme que cuando nosotros trabajamos en equipos interdisciplinarios, cuando llamamos al ingeniero que no tiene nada que ver con la odontología, esa persona nos puede dar unas ideas maravillosas. Por ahí estamos trabajando con un ingeniero eléctrico para lograr medir la tensión en los alambres de ortodoncia. Mil gracias al doctor Contreras por su intervención, por ese mensaje que nos deja, sobre todo a ustedes, las nuevas generaciones de la investigación. Recordemos que investigación no se hace solo, el equipo es importantísimo. Por eso el premio Colgate ACFO ahora está encaminado a esos grupos de investigación, y no por los grupos de investigación que ya estén consolidados, que ya tengan sus investigadores senior, como solemos decir. Es por esos grupos de investigación que acogen a los estudiantes que tienen esa inquietud investigativa y empiezan a formarse como semilleros de investigación. Esa es la relevancia y el sentido de este premio, para ustedes y por ustedes los estudiantes. Como les mencionaba María Beatriz, vamos a hacer el informe final, a presentar el informe final de un estudio que se denomina Barreras de acceso a los servicios de salud oral y dificultades en la implementación de la guía clínica de caries dental en niños y niñas de la localidad de Fonteo del Distrito Capital. Como les mencionaba también María Beatriz, los estudiantes que estuvieron a cargo de este proyecto son Tatiana Rodríguez, Tatiana Rivera y Carol Tatiana Lemos. Tomando de los pacientes que nosotros realizamos la continuidad del proyecto que se realizaba en la universidad, es muy difícil obtener las bacterias totalmente puras. O sea, nosotros siempre sembramos las proteínas alrededor de unas 5 veces, pero cada vez que miramos hasta
estaban contaminados, simplemente no crecían totalmente fuera. Yo creo que eso es uno de los mayores inconvenientes, ¿verdad? El carnaval y el metropolitano, que es lo que nos identifica, pero que también nos une muchísimo a cada paso, porque somos las ciudades que tenemos este carnaval tan grande, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Qué nos motivó a desarrollar este trabajo? Haciendo la revisión de la literatura encontramos que la mayoría de los estudios sugieren que las huertas ortodónticas deben ser continuas y ligeras, y la sensibilidad a cambios térmicos que se presentan en las huertas helicoidales, encontrando que el aumento de temperatura genera un aumento en la liberación de fuerza de esos aditamentos. Sin embargo, no encontramos que se hubiera realizado evaluaciones con cambios de temperatura súbita como se presentan en la cavidad A en el momento de la ingesta de alimentos. A reflexionar con otros estudiantes de otras universidades, a conocer cómo son las dinámicas de los semilleros, con los profesores, a conectarse con el mundo. No virtualmente, no, estoy hablando de presencial también, es especialmente presencial. Entonces hay que pensar en estrategias de esas. Guillermo quiere ir a la Universidad de Antioquia, que allá ve que está la CIU, la sede de investigaciones universitarias en Medellín, y Guillermo necesita hacer un trabajo de cáncer oral, y para complementar el trabajo de grado para décimo semestre, él necesita un intercambio. Entonces se conecta un semillero, todo aquí, y hace el intercambio allá una semana. ¿De acuerdo? Por eso no pueden hacer, podemos hacer todos nosotros. Enriquecido en neuronas, eso no ha sido reportado previamente, y después de esto, entonces queremos evaluar la transducción de las señales, después del estímulo por interferón, la expresión de mensajeros para esta proteína, para esta molécula SOX3, que sabemos para qué nos sirve, el RNA, la proteína en estas células infectadas. Entonces, después de este propósito, este trabajo tiene un aval ético por parte de la Universidad del Bosque. Tenemos ratones adultos, se sacrifican. Este año tiene un tamaño particular menor que el Portland 1. Pero mayor que el Portland 1 sin bismuto y ligeramente menor que el Portland 1 con bismuto. Es decir, desde el punto de vista de datos descriptivos son muy similares. El área tenemos el mismo comportamiento en el área. No existieron diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de partícula de la partícula fina. Sin embargo, sí existieron diferencias estadísticamente significativas en la partícula gruesa, que es lo que está sustentado con estos estudios. En cuanto a la prevalencia de lesiones de mancha blanca en este grupo, aunque sí se encontró una mayor prevalencia en el grupo convencional, al igual que lesiones activas, los resultados no fueron estadísticamente significativos. Esto concuerda con un estudio hecho por Pola, en el que utilizó el método de examen visual y por método de Agnodin, quienes definitivamente establecen que el desarrollo de estas lesiones tiene más, influye más el estado en general y no el tipo de bracket con el método de ligado que se usa. En cuanto a los niveles de microorganismos, tampoco encontramos diferencias significativas. Esto concuerda con los estudios hechos también en saliva y en placa bacteriana, por Panis y por Cook, pero por su parte Pellegrini en el 2009 sí fue lo único que estableció un mayor nivel de estreptococcus aureus estandarizadas por edad y deberíamos conocer la edad. Tenemos que en el registro poblacional de cáncer, metodológicamente hablando, se excluyen los tumores de piel que consideran vaso celular y epidermoide y casos cuya fecha de diagnóstico coincida con la fecha de muerte o último contacto. Los que tienen categorías sin datos en estrato socioeconómico para el análisis de supervivencia y el tipo de tumor. Como fuente de información tenemos la base de datos del DANE para cálculos de mortalidad y también de población a riesgo, la base de datos de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Entonces también durante la práctica clínica no es un secreto que el tratamiento de la enfermedad periodontal se va a determinar o encaminar en dos procesos importantes, una acción mecánica y una acción quirúrgica. Dichos mecanismos o procesos se van a ver potencializados ampliamente por la utilización de antimicrobianos locales y antibióticos. ¿Cómo así? Por lo menos media hora estabilizando la persona que tiene el paciente porque genera estrés hasta que baja la relación. Estoy una cosa así, 20 horas hasta que el paciente baja. En el momento de la exodoncia,
materiales como los injertos óseos y las membranas. Entonces, en cuanto a los injertos óseos, pues básicamente tenemos 4 tipos: los autoinjertos, autoinjertos, aloinjertos y materiales aloplásticos. Yo mencioné que inicialmente utiliza en procedimientos de ingeniería y de física. ¿Qué es lo que va a pasar? Se puede utilizar como herramienta para evaluar el esfuerzo o las propiedades biomecánicas y biológicas, en este caso de los implantes. ¿Qué sucede? Resulta que en la función de cualquier punto interno de la estructura se va a medir o se va a definir en términos de variables modales o grados de libertad. Esos estudios, pero si hay reportes en estudios de biopsia de periodontitis donde la interleuquina 4 se ha encontrado sobreexpresada, y esto nos lleva a mirar que hay una vía de citoquinas de H2 como un factor exacerbante. Esto nos lleva a pensar entonces que la interleuquina 4 tiene un factor de crecimiento autocrino y que es un potente inductor de angiogénesis. El esmalte bajo un pH menor a 5.8 ya puede generar pérdida de calcio y de alguna manera se generan porosidades, erosión y desmineralización, y este efecto se cumple en los 2 enjuagues que acabamos de probar. Con respecto al tiempo de uso, en total las 12 semanas suma 2.8 horas de utilización, y comparado a otros estudios se ha visto que de la misma manera, con diferentes metodologías como la que utilizaron en este estudio, que era por absorción de fuerza atómica, también se mostró pérdida significativa del contenido de calcio. Entonces la mujer está haciendo, a toda hora está haciendo bacterias. Interesantemente las bacterias, sobre todo si tienen hipopolisacáridos en pared, sobre todo las periodontopáticas, generan una activación de respuesta innata a base de activaciones de todo lo que es el endotelio vascular a nivel de la decidua, y va a generar un proceso inflamatorio muy importante. Ese proceso y también la unidad fetopatética que inclusive se no personal, sino una experiencia para todos, buscando movilidad. Así es. Bien, listo, pues. En estas varias virtudes, varios valores, bueno, esos conceptos, podemos decir, dar un concepto, pues una definición de lo que es un semillero. Un semillero es una persona o un grupo. De las alternativas más viables para los pacientes que han perdido dientes. La predicción se encuentra también a largo plazo en situaciones en donde existe adecuada calidad de hueso, ha sido reportada bastante en la literatura. Sin embargo, hay ocasiones en que esa formación de hueso alrededor de los implantes no se da. Las razones pueden estar aumenta al 12.1, certificando esta situación en porcentaje. El gran problema que tienen estos, la problemática que tiene el desconocimiento del patrón de erupción del 6 es que pues las madres es que se presenta la caries, los defectos del desarrollo del esmalte en una gran proporción. Esto se da, por ejemplo, los niños cuando se está saliendo el 6 evitan el cepillado porque pues está la gingivitis simultánea en la erupción, y las madres pues desconocen que esta es como la permanente. Entonces descuidan el aseo en esta parte y pues los niños tampoco le dicen a sus madres que están haciendo. Pues por eso es que es tan útil. Al ver un caso, por ejemplo, de resistencia, a ver un caso crónico de una enfermedad, secuenciar un genoma completo que no sea el mismo que hay en el modelo. Porque muchas veces estos modelos son Streptococcus mutans estadounidense, Streptococcus mutans de otras regiones, y eso no nos va a responder nunca las preguntas de nuestro país, porque acá tenemos otro tipo, ¿ok? Pero hablando de esa pregunta, perdón, no están relacionadas. Bueno, en particular los pacientes que han recibido trasplantes, pues sabemos que para que se haga ese trasplante se requiere un régimen de acondicionamiento quimioterapéutico. Esta es una quimioterapia mucho más agresiva que la quimioterapia oncológica, porque debe suprimir completamente la dermatopoiesis. Obviamente el paciente está intensamente inmunosuprimido, por lo tanto es bastante susceptible a todo tipo de infecciones. Trabajo en el concepto de identificar
principal con tratamiento ortodoxo. En términos generales, la característica individual corresponde a una visión infiltrantes no neoplásica, con un resto de progresivo de seguimiento acompañado de la reacción. Esos índices entre los cuales se encuentra el índice de estructura dental. Este índice lo utilizamos porque es un índice rápido y fácil de manejar, no emplea radiografías, puede ser utilizado en dentición mixta y permanente y mide la desarrollo bucal en la estética dental. Se basa en la medición de 10 ítems, de los cuales están dientes visiblemente ausentes, pasando por espaciamiento, acuñamiento, diastema de línea media, hasta llegar a la medición de las relaciones molares en sentido antero-posterior. De los heridos por el agua, sino que ya se habían unido los estudiantes de los colegios porque la educación en los colegios está pésima. Ellos ya tenían todos los estudiantes cerrados, todas las vías y las pocas variantes que hay. Entonces ya no dejaban pasar las tractomulas, ya no dejaban pasar carros. Llegamos allí y allí nos dijo la doctora que muy preocupada ella, nos tenía bastante el grupo grande, un grupo como de más o menos unos 20 a 30 personas caminando. Ella estaba muy preocupada, caminó con nosotros todo el tiempo, aún habiendo de pronto motociclistas que hacían Yo la caries dental y solo en un reporte se dice que el mal de dientes con fluorosis es más susceptible. En estos estudios se reporta que esa resistencia está conferida por el mayor contenido de fluoruro en el esmalte en forma de fluorapatita, la cual es una cristal más estable y menos soluble en presencia de ácidos orgánicos. Sin embargo, entrando un poco en detalle en cuanto a los agentes antimicrobianos, vamos a encontrar dos tipos de agentes químicos y agentes naturales. Un representante importante en cuanto al grupo de los químicos es la clorhexidina, que gracias a su eficacia comprobada se ha considerado el gold standard, ya que presenta alta sustentabilidad, pero como efectos colaterales podemos encontrar entonces pigmentación de los dientes de las restauraciones, pérdida de la sensibilidad en el gusto y alteraciones a nivel de la célula.
12 de Medellín, barrio La Floresta. Se decidió escoger esta población porque existe una vulnerabilidad social latente en esta comunidad. Fuera de eso, una necesidad por al hacer una correlación de la presencia de cáncer de esos pacientes con el hemograma tomado en el momento de la toma de la muestra, observamos que tanto el frecuente o sea, aquí dice que hicieron un grupo control, claro. Se realizó la calibración de los investigadores y el campo de desarrollo de valores de ¿Eso qué significa? Que si hay algún tipo de sonido identificado, es un sonido agudo, porque es de baja frecuencia. Ya las diferentes imágenes representan los ruidos, cuando hay una presencia de ruido, aumenta, ya no son 60. solamente se incluyen dientes posteriores, derechos, izquierdos, superiores, inferiores, premolares y molares. La NMSI es un consumidor humano sin generar lesiones y se presenta en forma de levaduras estructuras redondeadas u ovaladas que al haber unos cambios en los factores ambientales hay un cambio de frecuencia magnética haciendo que la relación de población pueda cambiar a una relación. No, es que no, esa información no está dada. Ya, sí, claro. Porque es que si no, porque si no hace una información social. O sea, nosotros no damos ninguna información. Nosotros cuando
línea investigativa de diente tratado endodónticamente ya bien larga, bien estructurada, llevamos más o menos unos 60 trabajos de investigación. Y este es uno de los que queríamos hacer porque uno oye en la literatura y a los conferencistas que el ferrule de dientes prefabricados no lo tienen muy en cuenta. Uno oye que es lo que más relacionan con los temas de la primera infancia, generalmente están relacionados con padres jóvenes, como la diócesis intrafamiliar de manera muy marcada en los suicidios y demás, están muy relacionadas con la responsabilidad de los papás en el cuidado de los hijos, generalmente dicen son los padres. Se pone en contacto con el ácido hipocloroso. Si se había retomado el hábito o no, y también la mayoría, diferencias significativas en las niñas, en comparación con los niños, y no retomó el hábito por la mayoría. También se realizó también el análisis de qué dedo se utilizaba al momento de realizar la autopsia, tanto para el odontólogo general como para el odontopediatra como tal, por ejemplo. La asociación que se hacía entre edad y sexo, que es muy importante para saber si los niños si también van a presentar, pueden tener la necesidad de realizar una profilaxis y qué tipo de estrategias podemos implementar para tratar de los problemas necesarios. Los actores participamos en un proyecto fue muy alta y podría estar relacionada a las diferentes concentraciones de acceso a la población entre otros, por una fase orgánica, un relleno que existe una piedra doble además fue utilizado tenemos una presentación en spray. El tamaño de la muestra fueron 185 sujetos. En el registramos edad, género, mecanismo de trauma, el uso del batil de flúor, no utilizaron ningún tipo de actividad educativa de promoción de la salud. Ellos tenían, solamente la población toda tenía una intervención previa, todas las dos, tanto el grupo intervenido como el grupo control. Esa es lo que la vaca fue de valor. ¿Qué sucede? Caso se ve como una mochila, no se presentó el comité en razón de la investigación sin riesgo. Son estudios retrospectivos, modificación intencionada de las variables fisiológicas, biológicas de los individuos. Solamente cuestionarios, encuestas, revisión de historia. También había medidas protectivas como educación en higiene que se les había dado a ellos, que posiblemente hayan adaptado eso. No, y sin embargo, por ejemplo, el cardiograma también ha sido muy discutido. Y aquí en Colombia se ha discutido mucho. Entonces, que si no debe utilizar el diagnóstico. La motivación que realizaba la tutoría de la tomamos en población por el programa y a ellos antes de la ley 100, antes de la ley 100 decían, nosotros hemos tenido
que fueron preferidos a nosotros por otros pacientes porque teníamos un prestigio y porque les dábamos una muy buena atención. Y pasamos después de la medicina a tener unos pacientes, pues ya no tenemos tantos pacientes, sino que tenemos que hacer contratos con otras empresas, tenemos que venir a hacer contratos con otras empresas, a hacer los tratamientos compartidos con otros odontólogos, y esto ya ha hecho que entonces la profesión de nosotros, el estudio pues bandera, del cual se toman todos los promedios a nivel mundial. Entonces quisimos tomar este estudio para compararlo con las medidas que nosotros tenemos, a ver si realmente sí estamos aplicando las medidas ajustadas a nuestra población, si teníamos que cambiarlas, las podíamos seguir utilizando. Entonces, el estudio de Riolo tenía una muestra de 80 personas más o menos. Este estudio, entonces fue realizado un estudio longitudinal realizado por varias series de estudios. Nosotros quisimos calcular el tamaño de muestra de acuerdo a ese estudio. Los pacientes se les solicita la radiografía panorámica y de perfil. Es muy posible con la radiografía de perfil, gracias al sistema propuesto por Bachor, analizar las vértebras orbitales y así conocer los estados de degeneración. Los otros dos métodos, que está propuesto por Fishman, analiza varios centros de crecimiento que incluyen las falanges de los dedos y los huesos del radio. Y el método propuesto por Hatita